Primer invitado de la noche, usted va a tener en cámara ya mismo a María Castiglioni, quien mira los números fiscales con mucho más detalle e interés que yo. Estamos en un país al que le gusta politizar, digamos así, y además un momento absolutamente sensibilizado. Entonces, ¿sabes por qué te invité? Porque la semana pasada, cuando salió el informe de recaudación de mayo pasado, y se dijo que mayo el crecimiento había sido 28%, la gente no me preguntaba, doctor, las finanzas públicas, etcétera, etcétera, sino, entonces el gobierno se va a quedar sin resto y no va a tener más remedio que sicar frente al campo. Entonces la pregunta es, este 28%, mayo, que en términos de ajustado por inflación quiere decir cero aumento real o cosas por el estilo, ¿es transitorio y el mes que viene otra vez golpea y dice aumenta 50% o nos tenemos que ir despidiendo de crecimientos anuales de 40-50% de los ingresos públicos y aterrizar con esto? Yo te diría que ninguno de los dos extremos. Hay números que muestran que hay una cierta desaceleración en los ingresos. Estábamos creciendo, o el fisco está recaudando arriba del 40%, y hoy por hoy se podría esperar un número en torno al 30-35%. Tal vez un poquito más, pero no demasiado. Otra cosa que estaba viendo en el informe es la importancia que tienen las retenciones. Uno agarra los primeros 5 meses de este año, ¿no? El dato de enero-mayo. El ingreso por retenciones o por derecho de exportación es 13,6% del total de los ingresos y, más interesante todavía, 74% de la recaudación de impuestos a las ganancias. Sí. 74. Mis amigos del sector agropecuario me vienen bombardeando con emails a raíz de que estoy acá en Cecilio. Me dice, jefe, acá está cuenta, acá está cuenta. Bueno, acá hay un número, ¿eh? No, hay muchas cuentas para antes de empezar a... lo que el productor agropecuario está diciendo es, vos me estás sacando, antes de empezar a hablar, el equivalente a 3/4 partes de lo que toda la sociedad está pagando por impuestos a la ganancia. De manera que la respuesta al planteo de la presidenta es, ojo que ya estamos haciendo un esfuerzo en materia de redistribución de ingresos con estos derechos de exportación. Totalmente. Esto es nuevo en la historia de las recaudaciones por derecho de exportación. ¿Esto es parecido a algo muy diferente? Me parece que esto está siendo bastante exagerado, me da esa sensación, y la dependencia de las retenciones es cada vez más fuerte. O sea, hoy por hoy, últimos 12 meses, el 91% del superávit primario son las retenciones. Es el 91%. Si vos sacaras la retención, te quedás sin superávit primario. Casi que sí. Y en los últimos años había sido 60, últimos 2 años y medio, 60%, 65%. Sí. Y desde que fueron aumentando los precios internacionales, las alícuotas, porque no nos olvidemos que en enero de 2007 la soja tuvo un aumento de alícuotas al 28%, y en noviembre el regalo, digamos, de los Kirchner al sector agropecuario, que fue el que lo votó, fue aumentar retenciones, que es lo que vos mencionás. O sea, hubo un aumento permanente de las alícuotas de las retenciones. A todos. La soja pasó a pagar 35, pero todos los demás, trigo y maíz, también tuvieron aumentos de alícuotas. Girasol, aceites, y así fue aumentando los ingresos por toda la combinación. Aumento de precios, aumento de producción y aumento de alícuotas. Y hoy las retenciones son la clave en el superávit primario. Pero este aumento que vos mencionás se está dando antes de lo que sería el aumento del 11 de marzo. Sí. Y en los primeros 5 meses aumentó 110% los ingresos por retenciones. Me da la sensación de que esto era suficiente y que con esto el gobierno se aseguraba recomponer el superávit primario que el año pasado había caído. Entonces quiere decir, como dicen algunos colegas nuestros, esto es pura ideología, no necesitaba la guita. ¿Estás de acuerdo con eso? Y la realidad es que no la necesitaba, a menos que quieran seguir gastando exageradamente, y de hecho si uno mira los números, el gasto se desaceleró poco y nada. ¿Qué diría la presidenta? María, hospitales, caminos y viviendas populares. Digo, esto es contabilidad creativa, como se decía en otras épocas, o es realmente gasto genuino que si no se aprueba este sistema, cosas por el estilo, no tenés hospitales, no tenés caminos? No, para nada. Me parece que acá hay que analizar cómo se está gastando, y obviamente hay presiones de gastos por todos lados, pero sin mencionar la cantidad de elementos que hay, todos los rubros de gasto están aumentando y mucho es gasto social y es justificable por la crisis, por un montón de cosas, los nuevos jubilados, etcétera. Se podrá discutir si está bien o no, si es justo o no, pero la realidad es que existen, pero hay cada vez más subsidios al sector privado y una buena parte de eso es la distorsión de tarifas que hay, de muchos sectores de clase media alta que podrían pagar aumento de tarifas. Hoy en Capital Federal se está pagando la misma tarifa de luz que en 2001.
No tiene mucha lógica eso. Y esto como contrapartida está generando subsidios solamente al sector eléctrico para financiar esta distorsión de precios entre lo que hay que pagarle al productor y lo que puede pagar el distribuidor, de 15.000 millones de pesos este año o más. Esto es un piso, sin hablar de los subsidios cruzados al transporte, etcétera. Con lo cual es bastante complejo, pero me parece que se puede haciendo algunos ajustes, se podría reasignar perfectamente el gasto. Creo que esto es uno de los temas que el sector agropecuario critica. Hasta ahora, con el aumento de recursos o de aportes por retenciones, no vemos demasiados hospitales y caminos. ¿Por qué ahora los vamos a ver? Y también cuál es el mecanismo para que se asignen estas obras, que no está muy claro, vos lo mencionaste en la editorial. Vos fíjate qué interesante, si estuviéramos hablando, como vos y yo denominamos bienes privados, si estuviéramos hablando del financiamiento de las medias lunas, entonces evidentemente vos querés medias lunas, pagalas. Como está hablando de bienes públicos, como puede decir, doy más de esto, doy más de lo otro, entonces todo el mundo es de una generosidad verdaderamente fenomenal. Es así. Los dirigentes del campo hace un rato dicen, no tenemos ningún problema con el destino de los fondos públicos. Tenemos un problema con el origen, como diciendo, si pasado mañana, en vez de sacarle tantos puntos de las retenciones, le ponen un impuesto al otro sector, entonces los muchachos del agro no tienen ningún problema. Esta es la esencia de los fondos públicos. Y por eso los economistas tenemos la mala, digamos así, el mal encargo de recordarle a toda la sociedad que cada vez que vos tenés que pagar algo, alguien tiene que ponerse. Exactamente. Somos todos, si no es nadie, no. Pero me parece que acá es una jugada política difícil. ¿Quién va a criticar que sean hospitales y caminos? Por eso me parece muy importante la claridad, en el sentido de decir, ojo, que esa plata probablemente ya la tenías y con ese mayor ingreso vas a financiar alguna otra cosa. Exactamente. María, te agradezco por haber venido. Señor director, le presto las cámaras y ya volvemos aquí a Momento Económico.